Ahora sí, creo que estamos grabando, sí. Excelente, excellence. Soy inglés. Y les decía entonces, la geografía entonces tiene que ver con la interrelación entre el hombre y el paisaje o la naturaleza en el cual se desarrolla este hombre. Y el hombre evidentemente no está de adorno, el hombre tiene una enorme capacidad transformativa y eso es lo que hace con el paisaje, ¿no? La mayoría de las veces transforma negativamente, muy pocas, casi nada, transforma positivamente, ¿no? Entonces, ese es el concepto de geografía que tenemos, ¿ya? Es la localización, explicación y comparación de paisajes y actividades humanas que hay en la superficie. Hay que conocer geografía, profesor. ¿Es importante saber geografía o no es importante? Bueno, claro que es importante, y no porque yo sea el profesor que dicta el curso, ¿ah? Por si acaso, sino porque la geografía es una ciencia completa, jóvenes. Es una ciencia que es el resumen de todas las demás ciencias del conocimiento. Como lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, en la geografía se mezcla la física, la química, la matemática, la biología, la historia, la filosofía, la lógica, se mezcla absolutamente todo, chicos. Por eso es fundamental, jóvenes, su estudio desde el punto de vista educativo, porque nos permite conocer, chicos, nuestra realidad local, regional, nacional e internacional, y sobre todo nos permite tener una idea o un pensamiento crítico respecto a lo que sucede alrededor nuestro. Ustedes que son la generación virtual, la generación redes sociales, jóvenes tienen una vida mucho más activa en lo virtual que en lo real, ¿cierto? Yo preguntaba en el otro salón, ¿saben por qué vamos a elegir entre el socialismo y el liberalismo el 6 de junio en el Perú? Y todos me han dicho, profesor, ¿y qué hay el 6 de junio? ¿Qué segunda vuelta? ¿Y cuándo fue la primera? Y los chicos están volados como ustedes, ¿sí? ¿Y de qué está hablando, profesor? No sé quién, de qué está hablando, segunda vuelta, no entendemos nada, me dijeron. Entonces, y eso es por falta de conocimiento de geografía, justamente. Es importante desde el punto de vista económico porque nos permite identificar cuáles son los recursos naturales más abundantes en nuestro territorio y sobre esa base, qué actividades económicas nosotros tendríamos o deberíamos de hacer, ¿no? Entonces, debido a ello, es fundamental el conocer, jóvenes, la ciencia geográfica, sino cómo plasmamos, digamos, el pilar del desarrollo económico de un país si no identificamos cuáles son nuestras potencialidades, ¿no? Es importante desde el punto de vista político respecto al ordenamiento territorial, al copamiento, al dominio territorial, jóvenes. Y nos preguntamos si es que la división, por ejemplo, política en el caso del Perú, ¿alguien recuerda cuál era la división política del Perú, chicos, o no? Eso de 24 departamentos y eso. En regiones, departamentos, la provincia constitucional y centros poblados. Excelente, excelente por ahí la respuesta en regiones, departamentos, provincias, distritos y centros poblados. Es una respuesta correcta, respuesta Bryce, ¿no? Y así está dividido nuestro país. Y nos preguntamos si es que esa es la más correcta, la idónea, la adecuada para el Perú o necesitamos otra división política. ¿Y quién te va a dar a conocer eso? ¿La literatura, la física, la matemática? ¿Quién? La geografía, pues jóvenes. Es importante desde el punto de vista turístico, porque profesor, el Perú que ha sido tallado y esculpido por las manos de Dios Todopoderoso, entonces tenemos bellezas paisajísticas y construcciones excepcionales que el peruano hizo en la antigüedad. Y eso tiene un valor, claro que tiene un valor. Entonces debemos de poner todo esto, jóvenes, a la palestra de los peruanos y del mundo para generar ingresos y el turismo vaya, que es una actividad altamente rentable.
Es importante desde el punto de vista militar, jóvenes, porque en caso de un conflicto armado, el general de la guerra que desconozca la condición determinante del medio geográfico, no le espera otra cosa que la derrota. Si ignoramos la importancia del medio geográfico para tener un resultado positivo en un conflicto armado, estamos mal, muy mal, jóvenes, ¿ya? Entonces te puede llevar a tu derrota o te puede llevar al triunfo. Entonces es importante el dominio de la ciencia geográfica, ¿no? Jóvenes, y respecto a la geografía, no van a creer que es una ciencia simplemente complementaria. Acá en el Perú, pues evidentemente vivimos en un país que no tiene noción respecto a ello, ¿no? Bueno, he visto en la San Marcos, por ejemplo, que hay una carrera relacionada con la geografía y hay variantes de la geografía, ¿no? La ingeniería geográfica, la topografía, la cartografía y variantes de ella, jóvenes, que son carreras de altísima especialización y muy solicitadas y cotizadas, ¿no? Era San Agustín que no tiene noción de lo que enseña, entonces ni siquiera le dan importancia, pues, ¿no? Y en el mundo entero, jóvenes, la geografía es fundamental para generar, jóvenes, conciencia, identidad, regionalismo, nacionalismo. Es fundamental. Vivimos en un país que no se le da importancia a algo que es fundamental para el desarrollo de un pueblo y pensamos que, no sé, pues que la matemática, la física o la medicina nos va a solucionar los problemas y en realidad no han sido solución de absolutamente nada. Entonces hay que cambiar mucho la visión de nuestro país, jóvenes. Yo estoy seguro que si cada uno de los peruanos supiese más de historia y de geografía o de las ciencias humanísticas, seríamos un mejor país que el que tenemos, jóvenes. Estoy seguro. Por eso estudió geografía. No, yo no he estudiado geografía, hijo, yo he estudiado educación. Porque en la UNSA no hay una carrera llamada geografía, hijo. Ah, ya. ¿Pero qué libro recomienda para geografía, para postular? Bueno, antes el prospecto de la San Agustín estaba basado en el libro de Walter Alba, ¿no? Geografía del Perú y Geografía General. Ahora es un mix de todo, ¿no? Hay que revisar de todo. No hay una bibliografía única, pero si quieres tener base de Perú y de Geografía General, ahí busque los libros de Walter Alba. Mira, te decía que la división de la geografía es en corología y en geografía regional. La corología, que no solamente es una división de la geografía, sino también es una conceptualización, que lo veremos más adelante, y es el estudio de aspectos particulares, específicos que tiene un territorio o un sector. Y cuando nosotros estudiamos esos aspectos particulares, específicos, solamente podremos entender la globalidad, podemos entender el todo, podremos entender la generalidad, y eso nos permitirá aprovechar mejor, jóvenes, los recursos o las potencialidades que tiene ese territorio. Ese es el enfoque que se le da desde la división de la geografía regional o la cronología. Y por el otro lado tenemos la geografía general, y la geografía general, jóvenes, está dividida en la geografía matemática. Nosotros utilizamos los fundamentos de la matemática para explicar, por ejemplo, la geodesia o la cartografía. Bueno, en el prospecto de la San Agustín, y que me parece malísimo, hace años ya lo retiró lo que se llama la cosmogonía, la geogenia. Antes uno tendría que saber, pues, ¿no? Por ejemplo, el universo, teorías, estructura, sistema solar y muchas cosas más, ¿no? Pero ahora ya no está, no sé cuál es el criterio eh, de las mentes iluminadas de San Agustín, ¿no? Lo mismo se estudiaba antes, jóvenes, lo que se llama las eras geológicas, y qué haya pasado y cómo se había dado la evolución a través de todos estos 4,6 evos que tiene la Tierra. Pero ahora lo han retirado inexplicablemente. También, jóvenes, tenemos la geografía física de la misma manera.
aplicaremos los fundamentos de la física para que ustedes entiendan de por qué se formó la gran cordillera de los Andes. No van a pensar que es por Diosito Todopoderoso, ¿no? Es leyes de la misma naturaleza, y las leyes físicas están para explicar las leyes de la naturaleza, ¿no? Quien domina la física domina estas cosas. Por eso les decía que la ciencia geográfica es una ciencia completa. Igual la climatología, la hidrografía o la meteorología, todas ellas utilizan fundamentos, repito, de la física. Por el otro lado tenemos la geografía humana, y la geografía humana evidentemente tiene que ver con el quehacer del hombre en su ecosistema, en su hábitat, y hablaremos de la geografía social, división de la población en grupos o en clases sociales, la geografía política, buscando el ordenamiento y el poder y el potencial nacional, la geografía económica respecto a actividades productivas o económicas, la demografía, la evolución de la población en determinado periodo de tiempo. Hablamos de la geografía, jóvenes, biológica, donde hablaremos de la ecología, de la fitología, de la zoología, en buen cristiano, de la biodiversidad que hay en el mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la ciencia geográfica están todas las demás jóvenes ciencias. Por eso es importante, por eso es fundamental conocer geografía, jóvenes, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que saber? Tenemos que saber, chicos, también la evolución de la ciencia geográfica. Y vamos a hablar de esta evolución respecto a edades de la historia, y empezamos con la Edad Antigua. Y es importante acá entender, jóvenes, que cuando hablamos de la Edad Antigua, la geografía como tal empieza a desarrollarse en la Grecia, en los territorios helénicos de la antigüedad. Ahora, decimos esto porque nuestra educación está occidentalizada o está europeizada. No quiere decir que no hubo geografía en China, geografía en la India, geografía en el Japón, geografía en el imperio mongol. Jóvenes, hubo geografía. No quiere decir que no hubo geografía en el Incario. Claro que sí hubo geografía, y yo creo que hasta más desarrollada que en la Grecia antigua. Pero por el enfoque que le damos, jóvenes, a nuestros estudios y conocimientos, siempre nos basamos respecto a qué pasó en Europa, ¿ya? Claro que yo si fuese rector de la San Agustín y les daría otro enfoque, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que enfocarnos en lo que está pues ahí, ¿no? Nada más, que me parece muy limitado, de verdad. Entonces, en la Grecia antigua se atribuye al gran filósofo Aristóteles el haber usado por primera vez el concepto de geografía. Pero también están los aportes de Eratóstenes de Cirene, de Tales, ¿no? De Pitágoras, de Aristarco de Samos, de Ptolomeo, tantos otros que aportaron al surgimiento de esta ciencia como tal, y en especial, profesor, a Hecateo de Mileto. Hecateo de Mileto, profesor considerado el padre de la geografía antigua porque hace una descripción de todos los paisajes y relieves existentes en esos tiempos. Pero el hombre en la Grecia antigua no solamente quería entender los paisajes, sino que era lo que rodeaba más allá de sus conocimientos, más allá de sus sentidos. Y nos referimos exactamente al cosmos, a la astronomía como tal. El hombre de la antigüedad quería entender por qué el funcionamiento o la dinámica de los astros. Y respecto a ello, Ptolomeo resumió los conocimientos de entonces en una gran teoría que se conoció como la teoría geocéntrica. Ptolomeo nos decía que la Tierra era el centro de todo el universo y todos los demás astros giraban en torno a ella, que para sus tiempos evidentemente es una teoría válida, ¿no? Pero esta teoría va a ser aceptada ampliamente en la Edad Antigua y también en la Edad Media, ¿no? Y hablando de la Edad Media, recuerden que por historia se vive el gran oscurantismo científico. ¿Dónde? En Europa,
Cuando nos dicen que la ciencia no desarrolló, bueno, no desarrolló en Europa, pero más allá desarrolló, jóvenes, otra cosa que nosotros no conocemos. Ustedes, a ver, yo siempre he escuchado a un profesor de historia decir el Imperio Romano, el más grande de civilización de la antigüedad. Le he dicho, ¿y has leído algo del Imperio Mongol? Los emperadores romanos eran una zapatilla al costado de Gengis Khan, jóvenes, ¿no? O del Imperio Chino, de las dinastías chinas, ¿no? Es absolutamente, jóvenes, si hacemos una comparación y aplicamos el principio de comparación geográfica, jóvenes, eso no es nada, pues, jóvenes, no es nada. Uno se maravilla, dice, oh, las pirámides egipcias, increíble, jóvenes. Los mayas construyeron no cuatro o cinco pirámides, no una docena de pirámides, miles de pirámides, jóvenes, y mucho más espectaculares que los egipcios. Pero evidentemente ustedes no conocen, no leen y creemos que eso es todo, ¿no? Por eso es importante, jóvenes, la lectura, el conocimiento, la información y no limitarnos solamente a lo que nos quieren dar a conocer o enseñar, ¿no? Es mucho más. Y esto evidentemente en la academia no te lo van a enseñar, ¿no? Te lo van a enseñar en la universidad y en muchos casos hay que ser autodidácticos para saber mucho más. Entonces, en la Europa de entonces se vivía el oscurantismo científico, las ciencias no desarrollaron, pero más allá, jóvenes, de Europa, evidentemente las ciencias, el aporte de los árabes es extraordinario, y si nosotros vamos mucho más allá, jóvenes, vamos a encontrar aportes extraordinarios, les decía. Pero los árabes tienen aportes en la astronomía, en la física, en la matemática, profesor en la geografía. Entonces, esto es lo que sobresale o destaca en lo que nosotros llamamos la Edad Media. A finales de la Edad Media empiezan a aparecer pensadores jóvenes como Foucault, como Nicolás Copérnico, como Tycho Brahe, como Galileo Galilei y tantos otros jóvenes que van a cuestionar los conocimientos aceptados como verdades y muchas veces como verdades absolutas, ¿no? Y empiezan a demostrar que eran erróneas. Y así que empieza una edad maravillosa para mí que se llama la edad pues, moderna, que es la edad de los grandes descubrimientos jóvenes, ¿no? Se amplía el conocimiento del mundo, se encuentran las culturas, las civilizaciones. Lamentablemente algunos pues fueron conquistados y otros los conquistadores, ¿no? Y desde el punto estrictamente académico, geográfico, se empieza a plantear cuál es la estructura, forma, magnitud de nuestro planeta, y se empiezan a debatir los conocimientos hasta antes existentes como tales, ¿no? Y aparece también el señor Nicolás Copérnico y desafía la teoría de Ptolomeo, y él nos habla de la teoría heliocéntrica y que reescribió la historia de la astronomía y la historia de la física, ¿no? Copérnico nos decía que el Sol era el centro de todo el universo. Claro que más adelante se descubriría de que solamente es el centro del sistema solar, del SPS que nosotros llamamos, y no de todo el universo, ¿no? Pero revolucionó el conocimiento de todas maneras, jóvenes, de todas maneras. Y habría que escribir sobre estos nuevos descubrimientos, sobre estos nuevos territorios, civilizaciones y culturas. La edad contemporánea, profesor, es post-Revolución Francesa, y aparece este señor llamado Alexander von Humboldt, y Humboldt revoluciona el conocimiento de la geografía, nos dice, no solamente podemos describir, no solamente podemos decir que en Arequipa existe pues el Misti, Chachán y Pichu Pichu, sino que debemos de ser capaces, decía Humboldt, de saber explicar científicamente cuáles son las causas del por qué existen esos volcanes ahí, y cuáles fueron los procesos y cuáles las consecuencias. Y al plantearse, profesor Ello, Humboldt hace que la geografía pase a ser una ciencia científica, analítica, pensante, racional. Por eso Humboldt, al estudiar jóvenes los fenómenos físicos y naturales y viajar por el mundo entero, se convierte en el padre de la geografía física, de la geografía moderna, de la geografía científica,
Y el profesor Román Sonko es el padre de la geografía contemporánea o de la geografía actual. Apúntenlo bien, que eso vamos a preguntar en el próximo ranking, chicos. Otro alemán importante contemporáneo a Humboldt es Karl Ritter. Si bien es cierto, Ritter no viajó tanto, casi nada, jóvenes, pero estudió los fenómenos sociales e históricos que se presentaban en el mundo entero y que hasta hoy tienen repercusión. Así que Ritter se convierte en el padre de la geografía social, y hay otros pensadores más, como Raxel y Haushofer, y que van a revolucionar el conocimiento, repito, de la geografía, de la geopolítica, de la demografía, y otros más, como Thomas Malthus, que más adelante lo veremos también. Entonces, y hoy en día no quiere decir que se ha quedado con los conocimientos de Humboldt. Hoy en día, jóvenes, la geografía, en la edad postcontemporánea, ¿no? O en la edad profesor del conocimiento o la información, la geografía utiliza los avances tecnológicos para poderlos estudiar, utiliza plataformas digitales. Ahí están los sistemas de información geográfica, ahí están los diseños asistidos por ordenador, por eso hablamos de Google Earth, Google Maps, hablamos de GPS y tantas otras herramientas tecnológicas que el mundo hoy en día nos pone a todos a nuestro servicio, ¿no? Entonces, no quiere decir que se ha quedado ahí, ¿no? La geografía sigue evolucionando y seguramente seguirá evolucionando, como todo en el mundo. En la siguiente diapositiva, estimados pulpines, vamos a hablar de las conceptualizaciones geográficas, ¿ya? Vamos a hablar, repito, de las conceptualizaciones geográficas. Y una conceptualización es la forma de entender o interpretar lo que pasa en el mundo desde el punto de vista de la geografía. ¿Cómo entendemos, profesor, los fenómenos naturales y hidrometeorológicos o los fenómenos sociales desde la geografía? Entonces, esa es una conceptualización. Si ustedes, jóvenes, han podido leer la guía que les he preparado ahí, antes de la conceptualización ecológica les he puesto la conceptualización etimológica, o también denominada antigua, ¿no? No sé si han leído, yo sospecho que no. Pero esta conceptualización etimológica antigua es desde los tiempos griegos, que se inicia con Hecateo de Mileto, hasta el siglo XIX, que es la aparición de Humboldt, ¿no? Y durante esta conceptualización, profesor, la geografía se dedicó ¿a qué? A describir simplemente todo lo que había. Conforme el mundo crecía más y más, entonces describíamos más y más, o hacíamos mapas de esos nuevos territorios conocidos. Y lo máximo que se avanzó es con la toponimia, por eso se dice que bajo esta conceptualización la geografía también se convierte en un diccionario de topónimos, que no es otra cosa que el significado de los territorios, de los nombres, de los lugares. Esa es la conceptualización etimológica o antigua. Luego de ella, jóvenes, viene la conceptualización ecológica, denominada también hombre, tierra, hombre, naturaleza, ¿no? Una dicotomía entre ellos respecto a quién domina a quién. Evidentemente, cada una de estas corrientes va a tener defensores y va a tener también detractores. Una discusión, jóvenes, no muy fructífera, diremos así. Y producto de ello es que surgen las dos grandes tendencias de la geografía. Hablamos del determinismo de Federico Raxel o Frederick Raxel y el posibilismo de Vidal de la Blaze, de Paul Vidal de la Blaze. Claro que cada uno de ellos tiene más autores, pero básicamente hay que concentrarnos en ellos, ¿no? Como, digamos, los mayores aportadores. Por ejemplo, aparte de Raxel, hablamos de Huntington, de Sampling y otros más, pero Raxel, pues, es el más importante, ¿no? Igual en el posibilismo hablamos de Lucien Febvre, también como un aportante
extraordinario al posibilismo, pero Paul Vidal de la Blaze va a sintetizar, digamos, esta tendencia geográfica. El determinismo nos dice pues que la naturaleza condiciona y determina absolutamente todo, la naturaleza o el medio geográfico en el cual usted se desarrolla. Y esto aplica para los hombres, para las naciones y para los países, o para los estados, mejor dicho, ¿no? Entonces, si un hombre es inteligente, sapiente, jóvenes, pensante, o vamos a decir tonto para no aplicar otro calificativo y que suene despectivo, jóvenes, entonces no es porque ese hombre se lo haya buscado como tal, sino porque nos dice Raxel, porque su naturaleza así lo ha determinado, así lo ha condicionado. Raxel decía, algunos nacieron para pensar y otros no. Algunos nacieron para mandar y otros para obedecer. Algunos nacieron para crear y otros simplemente para comprar lo que ya se creó. Y eso es por cuestión, dice, del medio geográfico, por influencia de la naturaleza. También aplica eso para los estados. Dice, oiga, a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX ya había una enorme división entre países, ¿no? Entre países, profesor. ¿Por qué había, se preguntaba la gente, países poderosos, países desarrollados, países, profesor, modernos, países de primer mundo y países pobres, miserables, analfabetos, incultos, subdesarrollados? O sea, Perú, para poder simplificar un poco más, chicos. Raxel dijo, fácil, eso lo ha determinado el medio geográfico, eso lo ha determinado la naturaleza. Y todo el mundo dijo, oh, si lo dice Raxel, así debe de ser. Y se entendió estos planteamientos raxelianos casi como un dogma de fe, casi como un axioma, ¿no? Bueno, los que saben que es un dogma de fe o un axioma me están entendiendo, y los que no, probablemente ya estén volando. Y eso es lo que predomina, estimados pulpines, repito, sobre todo en el siglo XIX. A finales del siglo XIX aparece Lucien Febvre y luego Paul Vidal de la Blaze y plantean el posibilismo, que no quiere decir otra cosa que la capacidad del hombre para transformar absolutamente todo. La capacidad de modificar y de cambiar la realidad por el hombre, evidentemente, y este hombre, profesor, todo eso ponerlo al servicio de sus necesidades. Pero el hombre tenía que hacer una cosa fundamental si quería hacer ello, ¿no? ¿Qué cosa? Que tenía que pensar, que tenía que usar su masa encefálica. Y ahí hay una pequeña debilidad, un pequeño problema en nuestras latitudes, en nuestra América Latina, en nuestro Perú, que no estamos acostumbrados pues a pensar jóvenes. Así que había que luchar contra ello. Pero Vidal de la Blaze apuesta por cada uno de ustedes, jóvenes, cree en cada uno de ustedes, en su capacidad creativa, en su capacidad transformadora, en su capacidad de rebelarse ante una situación y decir, yo sí puedo. Yo puedo ser inteligente o capaz de transformar todo como lo hace, digamos, el ciudadano del primer mundo, ¿no? Yo soy capaz también de generar innovación, de generar tecnología, de cambiar el paisaje. Pero eso, el cambio del paisaje no te iba a resultar pues por la gracia divina o porque usted rece 1000 Padres Nuestros, ¿no? Tendría que pensar. Ese es el requisito. Y entonces, jóvenes, hubo una lucha inmensa de finales del siglo XIX y el siglo XX respecto al determinismo y al posibilismo. ¿Qué camino se tenía que seguir los seres humanos y los países como tales? En pleno siglo XXI, jóvenes países como los nuestros, por ejemplo,
siguen aplicando el determinismo y otros países evidentemente el posibilismo. Pero queda en cada uno de nosotros cuál de ellos seguir, convertirnos en jóvenes raxelianos o en jóvenes blachianos, diremos así. Se los dejo a ustedes, decidan, pero no hay más que estos dos caminos, no hay más. ¿Entienden de lo que hablo o no entienden nada como siempre, chicos? Sí, se entiende, profe. entendemos. Más o menos. Profesor. Profe, las ideas de Ratzel serían, no sé si tanto, podría decir que serían como racistas, o estaría mal caer en esa conclusión. No, 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 no. El racista no tiene que ver digamos, lo étnico acá, sino que está determinado, repito, por condiciones naturales. O sea, no determina la raza, determina la naturaleza, determina el medio geográfico. Eso es lo que nos dice Ratzel. Aunque Ratzel tiene un postulado respecto a la población también, y muy polémicos, pero en este caso el determinismo no está fundamentado en ello. Ya, profe, gracias. Profe, pero esas ideas de Ratzel estarían ideadas para los países de tercer mundo como los de Latinoamérica, ¿no? No, son ideas para todos. Depende usted cómo, si los acepta como tales, si los aplica como tales o no. Cuando Ratzel lo plantea, los países latinoamericanos dijeron, ah, bueno, este es nuestro destino, caballeros nomás, tenemos que ser productores de materias primas. Y aceptaron como si fuese pues un designio divino, ¿no? Muy pocos se rebelaron ante esa situación, pero depende mucho de quienes tomen las riendas de un país, ¿no? Y depende básicamente de nosotros. Si usted cree en Ratzel, bueno, se convertirá pues en su seguidor y creerá que la naturaleza determina todo. ¿Alguna consulta más, chicos? Profe, ¿quién sostenía el posibilismo? Dime, dime. El posibilismo, ¿quién lo sostenía? Vidal de la Bleich o de la Blache, si desea. Y el determinismo es por parte de... Ahí ya me olvidé su apellido. Ratzel, joven. Hemos mencionado a Ratzel como 20 veces ya. Rapsel y el otro es Vidal de la Ley. Sí, Profe, pues bien. profesor, Dime. Ratzel estaba en contra de que los pueblos difundieran sus culturas. No te escucho bien. ¿Estaba en contra de qué? De que los pueblos difundieran su cultura. No, repito, Ratzel tiene planteamientos respecto a la etnología o etnografía, pero que no viene acá. El determinismo es otra cosa y sus planteamientos respecto a la población son otros. Ahí, cuando hablemos de población, sí, podemos hablar también de ello, ¿no? Pero básicamente es qué determinaba tu condición, qué determinaba tu status quo dentro del determinismo. Pero una pregunta, Dime, dime. profe, ¿por qué no se enseña astronomía en las escuelas? Porque a lo mejor, pues, bueno, yo en la UNSA, yo sospecho que se debería enseñar, pues, astrofísica, cosmología y cosas así, pero no hay esa carrera, pues, estimado Bulpín. Si no hay esa carrera, entonces, ¿para qué te pide un prospecto en el cual tenga que aprender usted esas cosas? No, es una Bueno, universidad gracias. muy limitada, la San Agustín, por si acaso, para mí, ¿no? Si a mí me dijesen, mi hijo, que postule a San Agustín, le digo, no, gracias. ¿Cuál es la mejor universidad del Perú para usted? Bueno, la Pontificia, por ejemplo.
La Pero Harvard, igual, no le diría que postule ahí tampoco, en la Harvard, en la Harvard. porque estoy De formando Perú, hijos ¿no? no para el Perú, para el mundo, ¿no? No, de Estados Unidos, pe. Ah, de Estados Unidos es el MIT. ¿No es la Harvard? No, para usted puede ser, pero para mí es el MIT. Ya. Profe, ¿y para usted cuál es la mejor universidad del mundo? Ya te estoy diciendo, el MIT ¿Eso dónde queda? ¿En qué país? El MIT. en Estados Unidos. Bien, sigamos. La conceptualización corológica o regional, que no solamente es una división de la ciencia geográfica, sino también es una conceptualización, jóvenes, fue impulsado como conceptualización por este pensador norteamericano llamado Richard Hartshorne, que escribe un libro muy bonito que se llama La naturaleza de la geografía. Y en él plantea que la corología como conceptualización es el estudio de las regiones, de las áreas y de áreas pequeñas, ¿no? Y es ideal para organizar los territorios. Si es que nosotros no entendemos la organización o el ordenamiento territorial, no podemos entender el funcionamiento del planeta, decía Richard Hartshorne. Y estos planteamientos estaban muy bien encaminados como conceptualización, lamentablemente se utilizaron con fines bélicos en la Segunda Guerra Mundial, porque la guerra de trincheras estaba basado en la conceptualización corológica, por si acaso, chicos. Por si acaso, como les decía, ¿no? La importancia de la geografía desde el campo militar. O sea, no se hace la guerra por hacer. Tienes que entender bajo qué fundamentos, teorías usted está planteando una guerra, ¿cierto? Si no, está perdido. Así que antes pues se enseñaba la geopolítica, por ejemplo, en los colegios. Ahora no enseñan nada de esas cosas. Por eso tenemos pulpines que no piensan nada, que no tienen pensamiento crítico, que no tienen una opinión. Eso es el problema, jóvenes. Antes sí se enseñaba geopolítica y la geopolítica es una ciencia para poder pensar, es una ciencia para estrategia, es una ciencia para planificar. Cuando yo sea presidente voy a poner geopolítica nuevamente, chicos, ¿ya? Entonces, tuvo auge en el siglo XX, pero después, chicos, fue decayendo. Y ahora, jóvenes, de estar teniendo realce nuevamente la corología, ¿ya? También tenemos en el siglo XX, profesor, la conceptualización espacial o estratégica, que ustedes por historia deben saber muy bien, ¿no? Que es la famosa lucha entre sistemas antagónicos, el socialismo defendido por la URSS, el capitalismo defendido por Estados Unidos y todos sus aliados. Y eran sistemas económicos, políticos e ideológicos totalmente diferentes, como el agua y el aceite, más o menos, chicos, ¿no? Y cada uno de ellos intentaba ganar, pues, fans, ¿no? En el mundo entero, ¿no? Y cuando digo fans me refiero a territorios que puedan anexarse a ellos o ayectos a ellos, ¿no? O que apliquen sus mismos pensamientos en dichos territorios. En el caso del Perú, por ejemplo, cuando estuvo de presidente Juan Velasco Alvarado, se aplicó el socialismo en el Perú, ¿no? Y estaba más alineado con la URSS que con los Estados Unidos. Luego cambió, evidentemente, y otra vez tuvimos una aspiración, digamos, hacia el capitalismo. A los que aplicaban el sistema capitalista se decía el primer mundo, a los del socialismo el segundo mundo, y a los que estaban lejos de estos polos de desarrollo se les decía países tercermundistas, ¿no? De ahí viene la denominación. ¿Cuántas veces han escuchado de país tercermundista? Muchas veces, ¿no? Pero hoy en día, 21 de abril, si alguien me dice que el Perú es un país tercermundista, le hacemos la pasión de Cristo, ¿no? Eso ya no existe, porque en el 89, profesor, cae el muro de Berlín, en el 91 se da la desintegración de la URSS, así que ya no existe primer, segundo, tercer mundo, ¿no?
Mucha gente repite porque a lo mejor alguien leyó por algún lado y cree que existe, y no es así, pues, jóvenes. Y hoy en día lo que está de moda, jóvenes, es la conceptualización sistémica o llamado también holística, o lo es todo. Entonces nos dice que cuando uno quiere analizar algo, debes analizarlo no como parte, sino como un todo integrado, no como una cosa aislada, sino como una cosa integrada, ¿cierto? Una cosa, profesor, no independiente, sino como una cosa interdependiente. Porque nuestro planeta tiene una serie de estructuras como microsistemas, subsistemas, sistemas y suprasistemas, y cada uno de ellos está interrelacionado. Si queremos que todo funcione bien, entonces debemos de preocuparnos que cada una de estas estructuras esté bien relacionada una con otra. Y en el momento en que uno de ellos empieza a funcionar mal, evidentemente tendremos problemas, y a eso se atribuyen las crisis y todo lo que ocurre en el mundo. Está basado en la teoría general de sistemas de von Bertalanffy, de Ludwig von Bertalanffy. Es el autor de la teoría general de sistemas y en ello está fundamentado. La San Agustín, por ejemplo, aplica la teoría de Bertalanffy en todos sus estudios de investigación. Cuando ustedes sean universitarios agustinos y hagan su tesis algún día, entonces tienen que aplicar la teoría general de sistemas, si no, desaprobado les va a decir. Bueno, y tenemos que hablar de los principios. Bueno, hablaremos de la teoría de los principios y ya en el seminario que nos toque el próximo mes aplicaremos, llevaremos a la práctica un poco los principios geográficos. ¿Ya? Tenemos a este señor que es Ratzel, muy famoso Ratzel en la geografía, dense cuenta, y él nos plantea el principio de la localización. Nos dice que si uno quiere empezar a estudiar un hecho o un fenómeno, lo primero que tiene que hacer es localizar, lo primero que tiene que hacer es ubicar. Si no localizas o ubicas, ¿cómo aplicas los demás principios? ¿Cómo estudias al hecho o al fenómeno? Entonces, eso es lo que nos decía Ratzel. Y para ubicar, hay que ubicarlo desde lo político, desde las coordenadas geográficas, tomando en cuenta la latitud, longitud, altitud, forma, tamaño, dimensiones. Todo eso hay que tomar en cuenta para poder hacer una buena localización, estimados pulpinos. Después aparece, jóvenes, este señor llamado Paul Vidal de la Blache, que ya lo conocemos y nos plantea el principio de la descripción. Y describir no es otra cosa que enumerar las características que tenga un hecho o un fenómeno. Por ejemplo, voy a hablar del río Chili, se me ocurre. Yo tengo que localizar el río Chili primero. Diré el país, la región, la provincia, el departamento. Diré sus coordenadas y todo lo demás. Localizo. Una vez que lo localice, jóvenes, digo sus características. Es un río largo, corto, navegable, no navegable, de régimen regular, irregular, profesor, caudaloso o no caudaloso. Mencionaré sus características. Eso es lo que nos dice nuestro amigo Paul Vidal de la Blache. Luego hablamos, profesor, de la conexión de Jean Brunes, y Brunes nos dice que nada es aislado, sino que todo hecho o fenómeno tiene repercusión, tiene relación o ejerce influencia en su entorno más próximo. Entonces, si yo hablo del río Chili, digo, oiga, ¿solamente existe el Chili, profesor, o tiene influencia en Arequipa? Y yo digo, tengo que decir que tiene influencia porque ha formado un valle. No puedo hablar de un valle sin un río o río sin un valle. No puedo hablar, profesor, de un río y sin hablar de la actividad agrícola porque están relacionados intrínsecamente. ¿Se dan cuenta? Yo no puedo decir que la agricultura en el Valle de Arequipa es por influencia del cosmos intergaláctico suprauniversal. No, no puedo decir eso. Yo tengo que decir que está relacionado con la presencia del río Chili. Y eso es aplicar el principio de conexión o de relación. Al otro lado, profesor, nos habla del principio de analogía o comparación de Carl Ritter, que ya lo conocimos,
y le sumamos a Paul Vidal de la Bleich. Ellos dos nos hablan de la analogía de la comparación. A ustedes les han dicho, comparar es malo. Esa es una de las grandes mentiras. Jóvenes, en la ciencia, profesor, comparar siempre es bueno. ¿Por qué, profesor? Porque solamente así podremos conocer las diferencias y semejanzas que hay entre hechos y fenómenos. Yo no puedo decir que el río Chili es el río más largo si no lo he comparado con otro río. No puedo decir que es el más caudaloso si no lo he comparado con otro. No puedo decir que es navegable si no lo he comparado, perdón. Yo no puedo decir que ustedes son mejores estudiantes si no los he comparado. Yo no puedo decir que la Academia Bryce es la mejor de Arequipa y del Perú y del mundo si no lo he comparado. Díganme dónde es mala la comparación. De todas maneras es buena. Así que su Miss de jardín les ha engañado, chicos. Y no creo que solo su Miss. Luego aplicamos la causalidad, jóvenes, de nuestro amigo Humboldt, la causalidad o el principio de explicación. Y tenemos que decir, oiga, ¿por qué existe el río Chili ahí? ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Y la explicación que debo dar es una explicación científica. Yo no puedo decir que Dios Todopoderoso creó en 7 días y 7 noches y dentro de ellos creó al río Chili. No, no, no. Por más creyente que uno pueda ser. La explicación científica de la formación del Chili es pues el deshielo de nevados y glaciares debido a una presencia de la cordillera occidental, debido a la capacidad erosiva de las aguas, ¿no? La consecuencia es la formación de un valle, de un río caudaloso, navegable o no navegable y todo lo demás que ya aplicamos en conexión. Eso sí es científico. Y hablando de lo científico, hablamos también de la evolución o de la actividad del señor Brunés. Todo va cambiando, nada permanece estático, jóvenes. Todo se transforma con el pasar del tiempo. ¿El río Chili ha cambiado, profesor? Claro que sí. ¿Alguien podría decir que es el mismo río Chili? No, pues, ha cambiado. Su caudal, profesor, su cauce, su volumen de agua, profesor, su grado de contaminación, ha cambiado la presencia de recursos, profesor, ictiológicos. Obvio que ha cambiado. O alguien dirá, no, el Chile es igual que hace 50 años atrás, o es igual que en el momento en que se formó. No, pues, jóvenes, de ninguna manera. Todo cambia. ¿Entendido, Pulpines? Muy bien. Esa es la teoría de los principios geográficos y ya en nuestros seminarios aplicaremos prácticas al respecto. Y como lo dijo el filósofo Héctor Lavoe, todo tiene su final, nada dura para siempre.